Buenas tardes, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestro estudio de la palabra de Dios, justo donde nos quedamos la semana pasada. Bendita historia, La hora del estudio bíblico, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Buenas noches, hermanos. Bienvenido nuestro. Oramos y comenzamos. Amén. Señor, queremos darte gracias en esta noche. Pedimos tu bendición sobre tu palabra. Gracias porque a través de ella edificamos nuestra vida, nos conforta y nos guía. Bendice la exposición de tu palabra ahora. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Les voy a pedir, por favor, que abran su Biblia, donde nos quedamos la semana pasada, ya para terminar el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Y nos quedamos exactamente en el versículo 34. Fíjense que oigo un ruidito ahí como de una impresora o no sé, como de algún tipo de interferencia. No sé si serían tan amables de desactivar su micrófono. Hermanos, alguien que lo... Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con la porción de la palabra de Dios que nos toca estudiar en esta oportunidad. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo pues la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Lo último que vimos, hermanos, fue las palabras de este hombre. Palabras muy sabias, palabras de alguien que pues estaba a punto de recibir, ya había recibido sanidad física y estaba a punto de recibir la vida eterna, hermanos, porque eso vamos a ver hoy precisamente. Pero esta persona termina la sección que estudiamos la semana pasada, hermanos. Este hombre ciego de nacimiento termina la sección que estudiamos la semana pasada dándoles una cátedra a los fariseos, a los maestros de la ley. Termina haciendo los pedazos, hermanos. Veamos a partir del versículo 28, dice que estos hombres, los maestros de la ley, los fariseos, le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y aquí viene el discurso de este hombre, hermanos, corto pero certero. Él dice, respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, les dijo. Esto es lo formidable. Lo bueno de todo esto es que ustedes no saben, les dijo. Y sabemos, y esto es vital, hermanos, vimos que esto está apoyado por la escritura en el Antiguo Testamento, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Desde el principio de los tiempos, nadie ha podido
hacer que un hombre ciego de nacimiento recupere la visión. Eso les dijo. Y si este hombre, si este no viniera de Dios, no podría hacer tal cosa. En eso terminó la semana pasada, hermanos. Los prácticamente, ¿cómo decirlo, hermanos? Los humilló. Los humilló, hermanos, con lo que les dijo. Y esto naturalmente, hermanos, en cualquier ámbito, cuando una persona ha sido refutada con la verdad, una persona ha sido, se le ha demostrado su error, sin embargo, persiste en el error y ya vio que perdió, pero no quiere aceptarlo. ¿A qué recurren, hermanos? ¿A qué recurren? Esto se da en todos los ámbitos, hermanos. Miren lo que respondieron. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. O sea, los fariseos una vez más, hermanos, están recurriendo a los insultos, porque de verdad que les dio duro, hermanos. Les dio duro con lo que les dijo. Y era un hombre, hermanos, que había sido ciego de nacimiento, sin muchas letras, sin mucha educación, pero les dijo verdades que les tocó las fibras más íntimas de su ser. Y estos fariseos, hermanos, furiosos, proceden al insulto y le dicen, tú naciste todo en pecado. O sea, le quisieron decir lo que pasa con vos estás ciego o estuviste ciego producto de que desde que naciste ya venías en pecado. ¿Sí? ¿Cómo nos vas a venir a enseñar vos a nosotros? Eso es lo que le están diciendo. Uno que nació en pecado, un ciego, un pobre lisiado, un pobre, o sea, hermanos, haciéndolo de menos. Eso es una falacia ad hominem, porque no tiene nada que ver con lo que estaban hablando, pero es un insulto, hermanos. Este que nació ciego, este que nació en pecado, este inculto, iletrado, nos va a enseñar a nosotros. ¿No se han topado con gente así, hermanos? Gente que dice, vos me vas a enseñar a mí. Vos me vas a, o sea, menospreciando a la otra persona, hermanos. A esto recurrieron. Y no solo a eso, hermanos, sino que lo expulsaron. O sea, ellos decían, ¿qué derecho tiene este de enseñarnos a nosotros? Este nos va a enseñar, por favor. ¿Qué derecho tiene este a enseñarnos? Y la verdad, hermanos, que este hombre tenía todo el derecho de enseñarles. Todo el derecho del mundo, hermanos, porque la enseñanza del Espíritu Santo, hermanos, se ve más frecuentemente entre los hombres, y al decir hombres me refiero a las personas, hombres y mujeres, de más baja condición, hermanos, entre las personas de un rango menor académicamente hablando, hermanos. Casi siempre, hermanos, las personas que no tienen muchas letras, casi siempre, hermanos, la enseñanza del Espíritu Santo se ve reflejada en ellos. No digo, hermanos, que nunca el Espíritu Santo nos va a enseñar algo por medio de alguien que tenga estudios. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, hermanos. Pero es un poco más difícil, hermanos, para las personas así, porque las personas que tienen muchas letras, digamos, licenciaturas, doctorados, maestrías, esto y lo otro, hermanos, llegan a sentirse que superiores, de verdad, hermanos, de verdad, tal vez pues hayan excepciones, pero siempre la persona que tiene un nivel de escolaridad más alto, pues se va a sentir superior al que no lo tiene, hermanos. Y ya lo dijo el Señor, hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí lo vamos a ver más adelante. Yo ya lo he dicho y me gusta repetirlo muchas veces, hermanos. Bienaventurados aquellos que reconocen que no son nada, que no valen nada, que por sí mismos no pueden salvarse, no pueden hacer nada, hermanos.
Entonces es en ese plan, hermanos, en ese plano que está este hombre. Ahí precisamente, en ese plano, reconociéndose un pobre en espíritu. Además dice ahí que lo expulsaron. La semana pasada o antepasada platicamos de lo que pasaba con alguien que era expulsado, hermanos, de la sinagoga, con alguien que era expulsado de todo lo relacionado con la religión judía. Se volvía un paria. ¿Recuerdan, hermanos, que platicamos sobre los parias entre la sociedad hindú antigua? Pues un paria era lo que se volvía, alguien que le expulsaban, hermanos, le excomulgaron, lo sacaron, hermanos. Ahí dice, no solo lo insultaron, le dijeron que había nacido en pecado, que su enfermedad era producto del pecado. Le dijeron, ¿cómo nos va a enseñar a nosotros? Y no contentos con eso, de que le dijeron pecador, le dijeron que su ceguera era producto de ese pecado, le dijeron ignorante, iletrado, y no contentos, lo expulsaron, hermanos. Pero ¿cuál fue la razón de esa expulsión, de esa excomunión, hermanos? Un hombre ciego de nacimiento había recibido la vista en sábado. Esa era en realidad la razón de la cólera, hermanos. Eso era. Y porque este hombre que recibió esa sanidad en sábado se negaba a hablar mal de quien le había hecho tanto bien. Este hombre se negaba a hablar mal de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que le valió, hermanos, los insultos y la excomunión, la expulsión del sistema religioso judío. Pero viene lo maravilloso, hermanos. Versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esto es maravilloso, hermanos. Jesús mismo buscó a este hombre. Jesús nunca va a dejar solo, hermanos, a alguien que ha sido expulsado, que ha sido discriminado, que ha sido hecho de menos por la sociedad por causa de Cristo, hermanos. Amén. Jesús nunca lo va a dejar solo. Y aquí dice que lo buscó, hermanos. Y Jesús dice, le halló y le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Aquí, hermanos, lo que está sucediendo es que Jesús buscó a este hombre y le está diciendo: hermanos, si no te quieren, yo sí te quiero. Si te expulsaron, aquí conmigo hay lugar. Si te sacaron, yo te recibo. Porque el Señor nunca, lo vuelvo a repetir, nunca dejará solo a aquel que esté padeciendo persecución, que esté padeciendo discriminación, que esté padeciendo de todas estas cosas por causa de Cristo. Los que son echados, hermanos, fuera por causa de Jesús, hermanos, a la larga no se pierde mayor cosa, sino que se gana, hermanos. Se gana. Solo estoy leyendo aquí a Brian que dice que no le funciona el enlace. Bueno, prosigo. Ahí está, creo que ahí está. Prosigo, hermanos. El Señor ahora viene después de esto, hermanos, de manifestar. Miren el proceso. El Señor le sanó, hermanos. Después de que fue expulsado por causa del Señor, el Señor le buscó y lo acogió. Y ahora, hermanos, el Señor le va a conducir a una fe personal, hermanos, que le va a llevar a vida eterna. Miren qué maravilloso, hermanos. El Señor le va a conducir a la salvación. ¿Y cómo? Sencillamente preguntándole: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? Hermanos, esto me recuerda a la confesión de Pedro. ¿Recuerdan ustedes Mateo 16, 18? Vamos a ir rápidamente. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 16
y versículo 18. Perdón, Mateo 16, 16. Perdón, voy a empezar desde el versículo 15. Mateo 16, 15 dice, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca, hermanos? Sobre la roca de la confesión de Pedro. ¿Y qué confesó Pedro, hermanos? Que Jesús era el Hijo de Dios. Sobre la roca de esa confesión, el Señor dijo, la iglesia va a ir creciendo, se van a ir sumando, la iglesia se va a ir edificando como una casa, como un edificio, sobre esa verdad. Y aquí el Señor está poniendo el ejemplo de cómo va a ir creciendo la iglesia, hermanos. Recuerdan cuando aquí en el libro de los Hechos, en el pasaje donde el eunuco etíope, hermanos, es bautizado. Recuerdan, lo que le pregunta Felipe, hermanos, es, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, creo, dijo. Entonces, sobre esa confesión, hermanos, es que la iglesia está siendo edificada, hermanos. Las religiones populares dicen que sobre Pedro, pero es sobre esa confesión, sobre si creemos, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Prosigo, hermanos. ¿Crees en el Hijo de Dios? Versículo 36. Respondió él y dijo, ¿quién es? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Hermanos, aunque este hombre había recibido la visión física, seguía necesitando de la visión espiritual, pero estaba a segundos, hermanos, de que la visión espiritual también le fuera dada, hermanos. ¿Recuerdan cuál es la situación del ser humano sin Dios, sin Cristo? La situación del ser humano es ciegos, hermanos, porque el demonio, el enemigo de Dios, tiene así al ser humano, pero este hombre está a punto de recibir, ya recibió, miren, ese mismo día estaba en racha ese hombre, en esa misma oportunidad, porque recibió la vista física, hermanos, y va a recibir algo más maravilloso que es la vista espiritual, hermanos. Él preguntó al Señor, ¿quién era el Hijo de Dios para creer en él? Al usar la palabra Señor, la palabra curios, lo hizo, todavía ahí lo hace por pura cortesía. No lo hace todavía reconociéndolo como su Señor. ¿Quién es Señor para que crea en él? Todavía en ese último momento todavía lo hizo por cortesía. Versículo 37. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es el Señor, señalándose a sí mismo, pues lo has visto, ya tienes vista física, la vista espiritual te sea concedida en este momento. Jesús se presentó ahora, hermanos, a este hombre como el Hijo de Dios. Le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Esto quiere decir, hermanos, yo soy Dios. Al decir el Hijo de Dios, quiere decir de la misma esencia, de la misma naturaleza que Dios. No, por supuesto, Jesucristo no es un mero hombre, hermanos. Es aquel que le había dado la vista a este ciego de nacimiento, había hecho lo imposible en su vida, hermanos, y está delante de él. Era el Hijo de Dios, Dios mismo. Aquel, hermanos, que habló con Moisés desde la zarza ardiendo, hermanos. Aquel que visitó a Abraham, hermanos. Aquel que se manifestó en el Antiguo Testamento, pero también aquel, hermanos, que creó todo. Como lo dice el apóstol Pablo, todo por él y en él y para él fue hecho, hermanos. Era el Hijo de Dios.
aquel a quien ahora este ciego había visto y estaba hablando con él. Pero miren, hermanos, inmediatamente la reacción, o sea, les digo todo esto, el versículo no lo dice, hermanos, no lo dice, pero por la reacción de este hombre es que lo podemos deducir, que este hombre comprendió quién era el que estaba frente a él y le dijo, creo, y este curios, este señor ya significa, hermanos, mi dueño, mi amo, mi todo. Y miren lo que viene después. Y le adoró. Entonces, por eso, hermanos, porque los judíos, hermanos, no van a adorar a alguien que no sea Dios. No van a rendir adoración a un simple hombre. Al llegar a este punto, hermanos, el hombre de una manera muy sencilla, muy dócil, puso su fe en nuestro Señor Jesucristo y comprendió quién estaba delante de él, hermanos. Por eso dice la Escritura, por eso el apóstol Juan se tomó el cuidado de poner ahí de anotarlo y le adoró. Ahora, hermanos, este hombre es un alma salvada, hermanos. Ahora este hombre es salvo por gracia, por medio de la fe, hermanos. Este hombre no solo había sido sanado. Qué día, vuelvo a repetir, hermanos, qué día más maravilloso para este hombre, de verdad. Recibir la vista física, recibir la sanidad física y en el mismo día, hermano, recibir la sanidad espiritual. Recibir la salvación, recibir el boleto, el pase, la entrada a la patria celestial, recibir la vida eterna, hermanos. Qué maravilloso día. Observemos, hermanos, también que el ciego no adoró al Señor cuando el Señor lo sanó. No, hermanos. Este hombre ciego o ex ciego adoró a nuestro Señor Jesucristo hasta que supo que Jesús era el Hijo de Dios. Eso es muy importante, hermanos. Hasta que supo que Jesús era el Hijo de Dios. Y es sobre esa roca, hermanos, que la iglesia se edifica, que la iglesia crece, sobre esa confesión de Pedro. Jesús es el Hijo de Dios. Es que eso es tan importante, hermanos. Lo dijo Dios el Padre, ¿recuerdan? ¿Qué fue lo que dijo cuando Jesús fue bautizado, hermanos? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Este es mi Hijo amado. El Señor lo dijo, hermano, la voz de Dios se escuchó ahí y no lo dijo una, sino lo dijo dos veces. También en el monte de la transfiguración lo dice, la voz del Padre lo vuelve a decir, este es mi Hijo amado. Esa es la roca sobre la cual la iglesia se edifica, hermanos. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Crees eso? ¿Crees eso? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Es maravilloso, hermanos. Este hombre adora al Señor Jesús hasta el momento en el que se da cuenta quién es. Y le adoró, hermanos, no por lo que había hecho, no por la sanidad que le había concedido, sino que le adoró por quién era. Este hombre, hermanos, siendo judío, hermanos, siendo judío pensante, había sido ciego, pero era inteligente y ya lo dejó demostrado en las respuestas que les dio a los fariseos. Y este hombre, hermanos, pensante, inteligente, no iba a adorar a un hombre, a un mero hombre. Este hombre sabía a quién tenía enfrente, hermanos. Versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Bien importante este versículo, hermanos, como todos los demás,
Pero hay que analizarlo un poquito más para no confundirnos, hermanos, porque en la expresión Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo. A primera vista, hermanos, pareciera que este versículo se contradice con Juan capítulo 3 y versículo 17. Vamos allá rápidamente. Juan capítulo 3 y versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí está diciendo, para juicio he venido yo a este mundo. Para juicio he venido. Pero no hay conflicto, hermanos, porque el propósito de la venida de Cristo al mundo, hermanos, no era juzgar, hermanos, sino salvar. Está claro, por supuesto. Sin embargo, aunque su propósito al venir a este mundo fue salvar, hermanos, el juicio es el resultado, hermanos, ineludible para todos los que rechacen esa salvación, para todos los que rechacen al Hijo de Dios. Versículo Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Entonces no hay contradicción aquí, hermanos. Por supuesto, el Hijo de Dios vino a este mundo para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero, hermanos, aquellos que no reciban, que no quieran, hermanos, como bien lo dice el apóstol Juan, la luz vino al mundo, pero los hombres aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas. Entonces esto tiene su repercusión, hermanos. Tiene su repercusión, por supuesto. La predicación del evangelio, hermanos, tiene dos efectos. Siempre. Eso es una regla, digámoslo, una regla ya natural que se tiene que cumplir. Dos efectos que tiene la predicación de la palabra de Dios. Número uno, los que admiten, hermanos, los que admiten su ceguera espiritual, los que admiten su bancarrota espiritual, los que admiten ser pobres en espíritu, que no valen ni un centavo, que no pueden por sí mismos, hermanos. Entonces, esos reciben la vista, hermanos. Ahora, número dos, aquellos que insisten en que ellos ven perfectamente, en que ellos ven sin necesidad del Señor, en que ellos, como esta gente, hermanos, insistían en que ellos eran buenos, en que ellos eran discípulos de Moisés, en que ellos eran descendencia de Abraham, en esto y esto y esto, pero no creían en nuestro Señor. Entonces, estas personas quedan confinadas, hermanos, a la ceguera espiritual. Y esto, hermanos, lleva a condenación. Entonces, estos son los dos efectos, hermanos, de la predicación del evangelio. El que acepta su condición de imposibilitado para salvarse, de ciego espiritual, el que acepta su condición de pobre, de bancarrota espiritual, reconoce que solo en Cristo puede haber salvación, solo en Cristo hay alguna oportunidad, ese es el que recibe la vista. Pero aquellos que se niegan, aquellos que creen en sus propias, en sus propios conocimientos, en sus rituales religiosos, en todo eso, hermanos, esos no, quedan confinados a la ceguera, a menos que Dios tenga misericordia, hermanos. Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? hasta ahorita algunos de los fariseos se dieron cuenta de que el Señor estaba refiriéndose a ellos específicamente y les estaba diciendo que ellos eran los ciegos espirituales. Y hasta ahorita les cayó el 20. ¿Acaso a nosotros nos estás diciendo ciegos? Acuden al Señor, hermanos, y le preguntaron esto. O sea, querían que el Señor les dijera, pero si ya se los había dicho.
les quería decir que ellos eran los ciegos. O sea, esta pregunta, hermanos, mostraba que todavía ellos se sentían, hermanos, ellos sentían que el Señor les iba a decir, no, ustedes no, por favor, no, ¿cómo van a creer? Pero no, hermanos, versículo 41, Jesús les responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, el Señor les está diciendo, ojalá ustedes reconocieran su ceguera espiritual, ojalá ustedes reconocieran su pobreza de espíritu, ojalá, pero no lo hacen. Aquí la respuesta del Señor, hermanos, se puede parafrasear de esta manera. Si ustedes admiten que son ciegos y pecaminosos y que son incapaces de salvarse a sí mismos y reconocen que necesitan un Salvador, entonces podrán ser perdonados. Sus pecados pueden ser perdonados y pueden recibir salvación. Pero ustedes necesitan reconocer esa incapacidad, esa ceguera. Necesitan reconocerlo. Pero como estas personas profesaban no necesitar nada, hermanos. Ellos no se reconocían como pobres espirituales, sino al contrario, se creían millonarios espiritualmente. Estas personas pretendían ser rectos en ellos mismos. Hasta pretendían que no había pecado en ellos, hermanos. Por eso, hermanos, no hay perdón para los pecados de la gente así. Esa gente que pretende que por ellos mismos, que no necesitan al Señor. No hay perdón, hermanos. Por eso dijo el Señor, vuelvo, insisto en eso, allá en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, hermanos. Amén. Cuando Jesús le respondió, hermanos, la otra parte de la respuesta, no tendríais pecado, no se refería, hermanos, a que serían sin pecado en un sentido absoluto. No, por supuesto que no. El Señor está diciendo, si no hubieran visto, si ignoraran todo lo que ustedes han visto, si ustedes fueran ignorantes de todo esto, pues tal vez podrían alegar ignorancia, pero ustedes no tienen excusa. No tienen excusa. Más adelante, cuando estudiemos el capítulo 10, vamos a ver que el Señor les dice las obras que yo hago. Si no me creen, crean por las obras que hago. Entonces, estas personas no tienen excusa. Y aquí viene una palabra, una expresión, una frase muy importante, hermanos. Vuestro pecado permanece. ¿No les recuerda algo, hermanos, esa expresión? ¿No les recuerda? Esto, vuestro pecado permanece, ahí se queda, ahí está, retenido. Jesús con esto se refería, hermanos, en particular al pecado de la incredulidad. La incredulidad que produce el rechazo al Mesías, al Hijo de Dios. Si ellos reconocieran, hermanos, su perdición, su condición de condenados, de estar en tinieblas, en oscuridad, pues ellos podrían ser ayudados, hermanos, pero no lo reconocían. Esta expresión, vuestro pecado permanece, o sea, permanece porque no creen, hermanos, no reciben lo que el Señor está dando. Les preguntaba si no les recuerda algo, porque a mí me recuerda Juan capítulo 20, versículo 23, cuando el Señor les dijo a los apóstoles, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. O sea que a quienes ustedes prediquen el evangelio y lo reciba y crea en el nombre del unigénito Hijo de Dios, entonces ustedes les pueden decir tus pecados te han sido remitidos, pero a quien rechace la predicación de ese evangelio, ustedes les van a decir tus pecados les son retenidos. O sea, lo mismo que el Señor les está diciendo a estos que no creen, que se niegan a creer, los pecados de ustedes permanecen, ahí están siendo retenidos. Si solo hubiesen, hermanos, reconocido la ceguera espiritual en la que estaban, hermanos,
pero por no reconocer a nuestro Señor Jesucristo, ahí está el problema, hermanos, por no reconocerlo, su pecado, ahí está. Ahí está. Entonces, ese pecado de la incredulidad, hermanos, es el que lleva al hombre a perdición. Y es de esa manera, hermanos, que terminamos el capítulo 9. Tenemos todavía 10 minutos, entonces vamos a empezar el capítulo 10. Pasemos al capítulo 10, por favor. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, como nos dijo el hermano Salvador alguna vez allá en la iglesia, la división de los capítulos y de los títulos, hermanos, esa sí no es de inspiración divina. Esa fue hecha por hombres y pues es un buen recurso, hermanos, para el estudio de la Biblia. Si no, ¿dónde encontraríamos, hermanos, que nos dijeran, busquen en el Evangelio de San Juan, allá por donde se habla de las ovejas y del buen pastor y cómo buscarlo? Pero gracias a los capítulos y versículos, pues es muy fácil. Es un recurso didáctico muy bueno. Pero yo creo, hermanos, que aquí no debía haberse separado esta parte de los versículos del 1 al 6 del capítulo 9, creo yo, porque el contexto todavía sigue del asunto que se está tratando en el capítulo 9. Pienso yo que ahí no debería de haberse partido el capítulo, pero pues es mi opinión. Es mi opinión. No digo mi humilde opinión, porque las opiniones no son humildes. El que debe ser humilde es la persona que las emite, no las opiniones. Pero bueno, versículo 1. O sea, pongámonos en contexto, hermanos, de lo que venimos hablando, el conflicto que tienen estos opositores del Señor con él, por la sanidad del hombre que había sido ciego de nacimiento. Y esta discusión sigue. Entonces el Señor dice, de cierto os digo. El Señor continúa el discurso que traía. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Estos versículos, hermanos, como les vuelvo a repetir, están estrechamente relacionados con la última parte del capítulo 9 que acabamos de estudiar. Por eso es que intencionalmente decidí iniciar hoy, aunque sea un pedacito del capítulo 10. ¿Sí? El Señor había estado hablando, hermanos, con los fariseos. Estos fariseos, hermanos, ellos afirmaban ser los pastores legítimos del pueblo de Israel. O sea, estos hombres, ellos afirmaban ser, al decir pastor, o sea, los guías, los que cuidaban al pueblo religiosamente. Ellos se habían autonombrado, hermanos. Se habían autonombrado. Pero el Señor aquí va a dar una enseñanza y va a decir quién es el verdadero pastor y va a decir quiénes no lo son. Y lo va a decir después de estas solemnes palabras que ya hemos platicado, que para qué se usan. De cierto. Siempre, hermano, lo hemos dicho, cuando viene esta expresión es que va a venir algo bien poderoso, algo bien solemne, hermanos. Y es que el Señor va a hablar de los falsos pastores
Y va a decir, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. A estos fariseos con los que tiene el conflicto por la sanidad de este hombre, les dice que no, ellos son ladrones y salteadores. Todavía le van a venir a preguntar. Todavía le van a hacer la misma pregunta. ¿Acaso no, a nosotros nos dijiste ciegos? ¿Acaso a nosotros nos dijiste ladrones y salteadores? A lo largo de este versículo, de este capítulo, hermanos, vamos a ver cómo los judíos rechazan al Señor, cómo pretenden matarle. En el versículo 24 dice que le rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo. Y procuraron matarle, hermanos. En el versículo 31 de este capítulo dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Entonces hacia ahí va, hermanos. Sigue este conflicto. Bueno, el Señor les está diciendo ladrones y salteadores. Voy a terminar con esto, hermanos, explicando que un redil es el lugar creado para que vivan las ovejas, hermanos, quedando protegidas por la noche. Es el espacio que protege a las ovejas, hermanos, por la noche, para protegerlas de fieras, de lobos, de coyotes, de leones, de osos. David dijo que él había protegido a sus ovejas de esas fieras. Y ahí están protegidas, hermanos. Es un área rodeada por un vallado con una abertura nada más que se usaba como puerta. Aquí el redil se refiere a la nación judía, hermanos. El Señor más adelante va a decir que Él es la puerta. Pero eso viene más adelante, hermanos. Muchos hermanos se habían presentado ante la nación judía profesando ser los pastores, ser los guías espirituales. Eran autonombrados, hermanos, autodesignados mesías, pero no acudieron, hermanos, de la manera en la que el Antiguo Testamento predecía que habría de venir el Mesías. O sea, habían venido muchos que aquí el Señor lo alegoriza de esta manera, que se trepaban, hermanos, a la nación judía por otra parte, se saltaban y no entraban por la puerta. Se presentaban delante de Israel como mejor les parecía, hermanos. Los ladrones, dijo el Señor, son los que toman lo que no les pertenece, y los salteadores, hermanos, son los que usan violencia para hacerlo. ¿Eh? Por eso el Señor más adelante va a hablar de hurtar. En la ley aquí en Guatemala hay una diferencia entre hurtar y robar. Me lo explicó un hermano que es abogado y me dijo, es que mire, hermano, el hurto es cuando usted toma algo sin hacerle daño a nadie. Ahí lo ve mal parado y usted se lo embolsa, eso es hurtar. Pero robar es cuando usted lo hace con lujo de violencia, ya despoja con violencia de sus pertenencias a alguien, entonces ahí hay diferencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El Señor dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, estos fariseos, hermanos, eran ladrones, hurtadores, salteadores, hermanos. Querían gobernar sobre los judíos, pero hicieron todo lo que pudieron, hermanos, para evitar que aceptasen al verdadero Mesías. Persiguieron, hermanos, a los que seguían a Jesús, como a este hombre ciego. Los expulsaron, hermanos, los excomulgaron. Y finalmente, hermanos, entregaron a Jesús a la muerte. Hicieron de todo, pero ¿qué tal, hermanos? Que no les funcionó. Al que no le alcanzó el tiempo hoy es a mí nuevamente, hermanos. Yo dije, tengo 10 minutos y pensé que era bastante, pero ya los 10 minutos avanzaron. Entonces me voy a quedar aquí para la próxima semana seguir en el versículo 2. En el versículo 2 del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Muchas gracias, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos si ustedes van a comentar, a preguntar,
a corregir el micrófono y el tiempo es de ustedes, queridos hermanos. Gracias, Ernesto. ¿Algún comentario?